2. El Jake que llevaba la delantera, el Jake de Nueva York, el Jake de la primavera de 1977, caminaba despacio, mirando a todas partes, a todas luces estaba gozando de aquel día. El Jake del mundo medio recordaba con exactitud lo que había sentido el chico, el súbito sosiego cuando las voces que no dejaban de discutir en su cabeza. Morí. No morí. Por fin habían cesado sus riñas. Aquello había sucedido junto a la valla de tablones sobre la que los dos hombres de negocios habían estado jugando al 3 en raya con un lujoso rotulador Mark Cross. Y por descontado, no había que olvidar el alivio de alejarse de la Piper School y de la locura de su redacción final para la clase de inglés de la señorita Avery. La redacción final contaba un 25% de la nota final. La señorita Avery lo había dejado muy claro, y Jake se había hecho un lío. El hecho de que su profesora hubiera acabado poniéndole un excelente alto no cambiaba nada. En todo caso, lo único que dejaba claro es que no era él. El mundo entero estaba perdiendo el Oremus. Se estaba yendo al 19. Estar alejado de todo aquello, aunque fuera por poco tiempo, había sido genial. Claro que estaba gozando de aquel día. Aunque hay algo que no encaja, pensó Jake, el Jake que caminaba detrás de su otro Jake. Hay algo... Miró a su alrededor, pero no supo decir qué era. Finales de mayo. Un sol radiante, un enjambre de viandantes en la segunda avenida, paseando y mirando escaparates, una aglomeración de taxis, la esporádica limusina negra. Todo aquello era correcto, aunque no lo era. Nada lo era. 3. Eddie sintió que el chico le tiraba de la manga. ¿Qué es lo que no encaja?, le preguntó Jake. Eddie miró a su alrededor. A pesar de sus propios problemas de adaptación, el verse envuelto en el regreso a una ciudad de Nueva York años atrás de su cuando, sabía a qué se refería Jake. Algo no encajaba. Bajó la vista hacia la acera. De repente supo que allí no encontraría su sombra. Las habían perdido como los niños de uno de esos cuentos, uno de los 19 cuentos de hadas, o tal vez más reciente como El león, la bruja y el armario, o Peter Pan, uno de los que podrían incluirse entre los 19 contemporáneos. En cualquier caso, no importaba porque sus sombras estaban allí. Aunque no deberían estar aquí, pensó Eddie, no deberíamos ver nuestras sombras con esta oscuridad. Fue uno de sus pensamientos estúpidos. No estaba oscuro, era por la mañana, por amor de Dios, una radiante mañana de mayo. El sol se reflejaba en la pintura metalizada de los coches que circulaban y en los escaparates de las tiendas de la acera izquierda de la segunda avenida, con su suficiente intensidad como para deslumbrar. Sin embargo, Eddie tenía la sensación de que, en cierto modo, estaba oscuro, como si todo aquello no fuera más que una superficie inconsistente, el telón de fondo de un escenario. Cuando se alza, vemos el bosque de Arden, o un castillo en Dinamarca, o la cocina de la casa de Willy Loman. En este caso, vemos la segunda avenida, en el centro de Nueva York. Sí, eso es. Aunque detrás de aquel telón uno no encontraría la zona de talleres y almacenaje entre bastidores, sino una gran oscuridad emergente, un inmenso universo muerto en que la torre de Roland ya ha caído. Por favor, que me equivoque, pensó Eddie, por favor, que se trate del impacto cultural o del canguelo de siempre. No creía que se tratase de aquello. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, le preguntó a Jake. No había puerta. Su voz se fue apagando y a continuación preguntó esperanzado. ¿Y si es un sueño? No,
respondió Jake. Se parece más a cuando viajamos en la bola de cristal, solo que ahora no hay bola. Una idea le vino a la cabeza. Aunque, ¿has oído música? ¿Campanillas? Justo antes de que aparecieras aquí. Eran un poco insoportables. Se me saltaban las lágrimas, asintió Eddie. Eso es, afirmó Jake. Exacto. A cholisqueó una boca de riego. Eddie y Jake se detuvieron para dejar que el pobre levantara la pata y añadiera su nota a lo que sin duda era un tablón de anuncios ya bastante abarrotado. Por delante de ellos, el otro Jake, el chico 77, seguía caminando despacio y mirando boquiabierto a todas partes. A Eddie le recordó un turista de Michigan. Incluso estiraba el cuello para mirar hacia lo alto de los edificios y Eddie se imaginó que si la Junta de Cinismo de Nueva York te pescaba haciendo eso, te quitaba la tarjeta de Bloomingdale's. No es que le molestara, pues aquello le permitiría seguir al chico con facilidad. Y justo cuando Eddie estaba pensando en eso, el chico 77 desapareció. ¿Dónde te has metido? Por Dios, ¿dónde te has metido? Calma, lo tranquilizó Jake. A sus pies Acho hizo su contribución. Ma. El chico sonreía. Entré en la librería. Se llama el restaurante de la mente de Manhattan. ¿De dónde sacaste Charlie el Chuchú y el libro de las adivinanzas? Eso es. A Eddie le encantó la sonrisa desconcertada y resplandeciente que Jake mostraba. Le iluminaba la cara. ¿Recuerdas cómo se emocionó Roland cuando le dijiste el nombre del propietario? Eddie lo recordaba. El propietario del restaurante de la mente de Manhattan era un tipo llamado Calvin Torre. Deprisa, lo apremió Jake. Quiero ver esa librería. No tuvo que repetírselo 2 veces. Él también quería verlo. 4. Jake se detuvo en la puerta de la librería. Su sonrisa no se había desvanecido, pero sí había perdido intensidad. ¿Qué ocurre?, preguntó Eddie. ¿Qué es lo que no encaja? No sé. Creo que hay algo diferente. Es que han ocurrido muchas cosas desde que estuve aquí. Estaba mirando la pizarra del escaparate, algo que Eddie consideró una muy buena idea para vender libros. Se parecía a esos letreros que hay en los bares o en las pescaderías. Menú del día. De Mississippi. William Faulkner, salteado, en cartoné, según precio de mercado. Ediciones antiguas en rústica, 75 centavos la unidad. De Maine. Stephen King, conservado en frío, en cartoné, según precio de mercado. Ofertas del Club del Libro, en rústica, 75 centavos la unidad. De California, Raymond Chandler, al vapor, en cartoné, según precio de mercado. En rústica, 7 por $5. Eddie alzó la vista y vio al otro Jake, al paliducho o al que carecía de la mirada límpida, junto al pequeño mostrador. Allí había libros infantiles. Seguramente se trataba de los 19 cuentos de hadas y los 19 contemporáneos. Déjalo, se dijo. Es una obsesión compulsiva y gilipollas, y lo sabes. Tal vez, pero el bueno de Jake 77 estaba a punto de adquirir algo de aquel mostrador, que habría de cambiar, y lo más seguro que también de salvar sus vidas. Ya se preocuparía del número 19 más tarde, o no lo haría, si podía evitarlo. Vamos, le dijo a Jake, entremos. El chico se quedó atrás. ¿Qué pasa?, preguntó Eddie. Torre no puede vernos, si es eso lo que te preocupa. Puede que Torre no nos vea, repuso Jake, pero ¿y si él sí nos ve? Señaló a su otro él, el que todavía no se había topado con el Chirlas, el señor Tic-Tac, ni con la gente del Paso del Río, el que todavía no conocía a Blaine el mono ni a Rea de Cos. Jake miró a Eddie con una especie de curiosidad angustiada. ¿Y si me veo? Eddie supuso que aquello podía suceder. Mierda, podía suceder cualquier cosa. Sin embargo, aquello no cambiaba lo que sentía en el fondo. Creo que deberíamos entrar, Jake. Sí, respondió arrastrando la palabra. Yo también.
5. Entraron. No los vieron y Eddie se tranquilizó al contar 21 libros en el mostrador que había atraído la atención del chico, salvo por descontado cuando Jake escogió los 2 que quería, Charlie el Chuchú y el libro de adivinanzas, tras lo que quedaron 19. ¿Has encontrado algo, hijo?, quiso saber una voz meliflua. Se trataba de un tipo grueso, enfundado en una camisa blanca de cuello abierto. Tras él, en un mostrador que parecía birlado de una heladería de principios de siglo, 3 ancianos tomaban café y mordisqueaban pastitas. Un tablero de ajedrez con una partida en curso descansaba sobre el mostrador de mármol. El tipo sentado al fondo es Aaron de Penú, susurró Jake. Está a punto de explicarme la adivinanza de Sansón. Shh, le hizo callar Eddie. Quería oír la conversación entre Calvin Torre y el chico 77. De repente aquello se le antojó muy importante, aunque ¿por qué cojones estaba tan oscuro allí dentro? Claro que aquí dentro no está oscuro. La acera izquierda de la calle recibe mucha luz a esta hora y con la puerta abierta entra toda. ¿Cómo puedes decir que está oscuro? Porque en cierto modo lo estaba. La luz del sol, el contraste de la luz del sol, empeoraba las cosas. El hecho de que no se pudiera ver con claridad aquella oscuridad lo empeoraba y Eddie intuyó algo funesto. Aquella gente estaba en peligro. Torre de Penot, el chico 77, seguramente él, el mundo medio, Jake y Acho también. Todos. 6. Jake contempló a su otro yo, más joven, alejarse un paso del propietario de la librería con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Por qué se llama Torre?, pensó Jake. Eso es lo que me sorprendió. Aunque no por la torre de Roland, por entonces ni siquiera había oído hablar de ella, sino por la foto que había añadido en la última página de mi redacción final. Había pegado una foto de la torre inclinada de Pisa en la última página y luego la había rayado con una cera de color negro, para oscurecer lo máximo posible. Torre le preguntó su nombre. Jake 77 se lo dijo y Torre hizo alguna que otra broma. Las bromas eran buenas, del tipo que hacen los adultos a los que no les importan los niños. Buen hombre, colega, estaba diciendo Torre. Suena como el del héroe solitario de una novela del oeste, el tipo que se presenta en Blackford, Arizona, limpia la ciudad y sigue su camino. Algo de Wayne de Oberholzer, quizá. Jake dio un paso hacia su otro yo. Parte de él pensó que aquello sería un número muy bueno para el Saturday Night Live y abrió los ojos de par en par. Eddie, lo llamó aún en susurro, aunque sabía que la gente de la librería no podía... aunque a lo mejor hasta cierto punto sí que podían oírlo. Recordó a la señora de los 44 arremangándose la falda hasta las rodillas para poder pasar por encima de Acho. Los ojos de Calvin Torre se volvieron ligeramente en su dirección antes de regresar a su otra versión. Será mejor que no llamemos la atención sin necesidad, le susurró Eddie al oído. Ya lo sé, respondió Jake, pero mira el ejemplar de Charlie el Chuchú, Eddie. Eddie lo hizo y al principio no vio nada, solo al mismo Charlie, claro, el Charlie de la mirada radiante y la sonrisa de quitapiedras no demasiado digna de confianza, y entonces Eddie enarcó las cejas. Creía que Charlie el Chuchú lo había escrito una señora llamada Beryl Evans, musitó. Yo también, asintió Jake. Entonces, ¿quién es esa? Eddie volvió a echarle un vistazo al libro. ¿Quién es esa Claudia e Inés Bachman? No tengo ni idea, confesó Jake. No he oído ese nombre en mi vida. 7. Uno
de los ancianos del mostrador se acercó distraído a ellos. Eddie y Jake se hicieron a un lado. Al tiempo que reculaban, a Eddie le dio un leve tirón en la espalda. Jake estaba muy pálido y Acho dejaba escapar una serie de apagados y angustiados gemidos. Algo no encajaba. En cierto modo, habían perdido sus sombras y Eddie no sabía cómo. El chico 77 había sacado la billetera y estaba pagando los 2 libros. Charlaron un rato más y rieron desenfadados hasta que dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Cuando Eddie empezó a seguirlo, el Jake del mundo medio lo cogió por el brazo. «No, todavía no. Vuelvo a entrar». «Como si te da por ordenar los libros en orden alfabético», contestó Eddie. «Esperemos en la acera». Jake lo consideró unos segundos, mordiéndose el labio, y luego asintió con la cabeza. Se dirigieron a la puerta y acto seguido se detuvieron y se apartaron para dejar paso al otro Jake, que volvía a entrar. Llevaba el libro de las adivinanzas abierto. Calvin Torre había avanzado con pesadez hasta el tablero de ajedrez sobre el mostrador. Miró a su alrededor con una sonrisa amistosa. ¿Has cambiado de opinión respecto a esa taza de café, oh vagabundo ivóreo? No, quería preguntarle. «Ah, esta es la parte de la adivinanza de Sansón», anunció el Jake del mundo medio. «No creo que importe, aunque ese de Penot canta una canción muy bonita. Si quieres oírla». «Paso», contestó Eddie. «Vamos». Salieron y aunque las cosas de la segunda avenida seguían sin encajar, aquella sensación de una oscuridad infinita entre las bambalinas, detrás del mismo cielo, en cierto modo se estaba mejor allí que en el restaurante de la mente de Manhattan. Allí al menos había aire fresco. «¿Sabes qué?», dijo Jake. «Vamos a la segunda con la 46». Volvió la cabeza con un gesto brusco hacia la versión de él que escuchaba cantar a Aaron de Penot. «Nos cogeré allí». Eddie lo rumió y luego sacudió la cabeza. Jake puso cara larga. «¿No quieres ver la rosa?» «Y un huevo no la quiero ver», contestó Eddie. «Me muero por verla». «Entonces...» «Es que tengo la sensación de que aquí no hemos acabado. No sé por qué, pero tengo esa sensación». Jake, la versión de chico de 77, había dejado la puerta abierta al entrar en la tienda y Eddie se acercó. Aaron de Penot le estaba contando a Jake el acertijo que luego le propondría a Blaine el mono. «¿Qué puede correr pero que nunca anda? Tiene boca pero nunca habla». Mientras tanto, el Jake del mundo medio miraba de nuevo al tablón del escaparate de la librería. William Faulkner salteado, Rebo Chandler al vapor. Su expresión delataba duda y desazón antes que mal humor. «Ese letrero también es diferente», dijo. «¿En qué?» «No lo recuerdo». «¿Es importante?» Jake se volvió hacia él. Bajo el ceño fruncido se topó con una mirada angustiada. «No lo sé. Es otro acertijo. Odio las adivinanzas». Eddie se compadeció de él. «¿Cuándo una Beryl no es una Beryl?» «¿Cuándo es una Claudia?», se contestó. «¿Eh?» «Nada. Será mejor que te apartes, Jake, o vas a chocar contigo mismo». Jake dirigió una mirada asustada a la versión que se acercaba de John Chambers y luego aceptó la sugerencia de Jake. Y cuando el chico 77 se encaminó hacia la segunda avenida con sus recientes adquisiciones en la mano izquierda, el Jake del mundo medio le dedicó a Eddie una sonrisa cansina. «Recuerdo una cosa», dijo. «Cuando salí de la librería estaba seguro de que nunca volvería aquí. Pero volví. Teniendo en cuenta que somos más fantasmas que personas, diría que eso es discutible». Eddie le acarició el pescuezo a Jake. «Y si has olvidado algo importante, Roland te ayudará a recordarlo. Si has olvidado, ya lo sabes. Eso se le da bien». El comentario hizo sonreír a Jake, aliviado. Sabía por experiencia personal que al pistolero se le daba muy bien ayudar a la gente a recordar.
Puede que el amigo de Roland, Elaine, fuera la persona con mayor capacidad para llegar a otras mentes y que su amigo Cuthbert fuera el gracioso en aquel curioso catet. Sin embargo, Roland había desarrollado a lo largo de los años una gran habilidad con el hipnotismo. En Las Vegas habría ganado una fortuna. ¿Y ahora ya podemos seguirme?, preguntó Jake, para ir a ver la rosa. Miró con cierta perplejidad, angustiado, a ambos lados de la segunda avenida, una calle que a la vez parecía radiante y apagada. Lo más seguro es que las cosas estén mejor allí. La rosa hace que todo sea mejor. Eddie estaba a punto de darle la razón cuando una limusina gris oscuro se detuvo frente a la librería de Calvin Torre. Aparcó junto al bordillo amarillo, frente a una boca de riego, sin la menor vacilación. La puerta del conductor se abrió y cuando Eddie vio quién se apeaba del asiento de atrás del volante, cogió a Jake por los hombros. ¡Ay!, exclamó Jake. ¡Tío, que me haces daño! Eddie no le hizo caso. De hecho, la mano que Jake tenía sobre el hombro se aferró a él con más fuerza. «Por Dios», balbuceó Eddie. «Por Dios bendito, ¿qué está pasando? ¿Qué cojones está pasando?» 8. Jake vio cómo Eddie pasaba del pálido al ceniciento. Tenía los ojos desorbitados, no sin cierta dificultad. Jake consiguió deshacerse de la mano agarrotada que le apresaba el hombro. Eddie hizo un amago de apuntar con esa mano, pero no parecía tener fuerza suficiente y la dejó caer de golpe contra el costado de la pierna. El hombre, que había bajado por el lado del pasajero de la limusina, rodeó el coche hasta la acera mientras el conductor abría la puerta de atrás. Incluso a Jake aquellos movimientos le resultaron mecánicos, como unos pasos de baile. El hombre, que bajó al asiento trasero, lucía un traje caro, aunque aquello no cambiaba el hecho de que fuera un tipo bajito y regordete, con una barriga protuberante y cabello negro que iba tornándose canoso, cabello oscuro y casposo, a juzgar por la apariencia de las hombreras del traje. Jake sintió que el día se oscurecía más que nunca. Alzó la vista para comprobar si el sol se había ocultado tras una nube. No lo había hecho, pero creyó distinguir una corona negra formándose alrededor del círculo brillante, como un círculo de rímel alrededor de un ojo asustado. A medio bloque de allí, su versión 1977 se reflejaba en el ventanal de un restaurante cuyo nombre Jake recordaba: Chiu Chiu Mamas. No muy lejos de allí estaba Discos Torre de Poder, donde pensaría que aquel día las torres se vendían baratas. Si aquella versión suya hubiera echado la vista atrás, habría visto la limusina gris, pero no lo había hecho. Los pensamientos del chico 77 se centraban sin distracción en el futuro. «Es Balazar», anunció Eddie. «¿Qué?». Eddie estaba señalando al tipo rechoncho que se había detenido para recomponerse la corbata azulca. Los otros dos lo flaqueaban. Parecían relajados y alerta al mismo tiempo. Enrico Balazar, y mucho más joven, Dios, pero ¿y si es de mediana edad? «Estamos en 1977», le recordó Jake, y a continuación, tras caer en la cuenta, añadió: «¿Ese es el tipo que Roland y tú matasteis?». Eddie le había contado a Jake la historia del tiroteo en el club de Balazar en 1987, aunque había omitido los episodios más sangrientos. Por ejemplo, la parte en la que Kevin Blake había arrojado la cabeza del hermano de Eddie al despacho de Balazar para tratar de hacer salir a Eddie y a Roland del exterior. Henry Dean, el gran sabio y eminente yonki. «Sí», afirmó Eddie, «el tipo que Roland y yo matamos, y el que estaba al volante, ese es Jack Andolini. Feo con ganas, la gente solía llamarlo así, aunque nunca en su cara. Cruzó una de esas puertas conmigo justo antes de que comenzara el tiroteo». «Roland también lo mató, ¿no?». Eddie asintió. Era mucho más fácil que tratar de explicar que Jack Andolini acabó muriendo en la playa, ciego y desfigurado, entre las garras destripadoras y las fauces desgarradoras de las langostruosidades en la playa. El otro guardaespaldas
Es George Biondi, el narigudo. A ese lo maté yo. Lo mataré. Dentro de 10 años. Parecía que Eddie iba a desmayarse en cualquier momento. Eddie, ¿estás bien? Creo que sí. Creo que tengo que estarlo. Se habían alejado de la puerta de la librería. Acho seguía agachado junto a los tobillos de Jake. Segunda avenida abajo. El otro Jake, su yo anterior, había desaparecido. Ahora estoy corriendo, pensó Jake. A lo mejor estoy salvando de un salto el carretón del tipo del UPS y sacando el hígado por la boca en dirección a la carnicería, porque estoy seguro que ese es el camino de vuelta al mundo medio, el camino de vuelta a él. Balazar atisbó su reflejo en el ventanal junto al tablón de menú del día, se peinó una última vez con la punta de los dedos y a continuación pasó por la puerta abierta. Andolini y Biondi lo siguieron. «Tipos duros», comentó Jake. «Los más duros», convino Eddie. «De Brooklyn. Bueno, sí. ¿Qué están haciendo unos tipos duros de Brooklyn en una tienda de libros de segunda mano de Manhattan? Creo que por eso estamos aquí, para averiguarlo. Jake, ¿te he hecho daño en el hombro? Estoy bien, pero no me apetece nada volver a entrar ahí. A mí tampoco, así que vamos». Volvieron a entrar en el restaurante de la mente de Manhattan. 9. Acho seguía enganchado a los tobillos de Jake y no dejaba de gemir. A Jake no es que le encantara el sonido, pero lo comprendía. El olor a miedo en la tienda de libros era palpable. Depenou estaba sentado a un lado del tablero de ajedrez, mirando con tristeza a Calvin Torre y a los recién llegados, quienes no tenían pinta de ser bibliófilos, en busca de una escurridiza primera edición firmada. Los otros dos ancianos del mostrador estaban apurando lo que les quedaba de café a largos tragos, con aire de tipos que acabasen de recordar una cita importante en algún que otro lugar. «Cobardes», pensó Jay con un desdén no del todo nuevo en su vida. «Esos barrigones, que sean mayores solo los disculpa en parte». «Tenemos un par de asuntillos que discutir, señor Torre», estaba diciendo Balazar. Hablaba en un tono bajo, tranquilo y moderado, sin acento alguno. «Por favor, si pudiéramos pasar a su oficina». «Usted y yo no tenemos asuntillos», contestó Torre. No apartaba los ojos de Andolini y Jay creyó saber por qué. Jack Andolini parecía el psicópata que empuña el hacha en una película de terror. «Vuelva el 15 de julio y para entonces a lo mejor tendremos algún asuntillo que discutir». «A lo mejor. Podríamos hablar después del 4 de julio, supongo, si usted quisiera». Sonrió para demostrar que estaba siendo razonable. «Pero ahora, venga, no veo la razón. Ni siquiera estamos en junio. Y para su información, no me llamo...» «¿No ve la razón?», lo cortó Balazar. Miró a Andolini, miró al de la narizota, se llevó las manos a los hombros y luego las dejó caer. «¿Qué le pasa a este mundo?», decía el gesto. «Jack, George». Este hombre aceptó un cheque, cuya cifra antes de la coma decimal era un 1 seguido de 5 ceros, y ahora dice que no ve la razón por la que tiene que hablar conmigo. «Increíble», opinó Biondi. Andolini permaneció callado. Se limitó a mirar a Calvin Torre con sus atentos ojos castaños terroso bajo la grotesca protuberancia del cráneo, como un pequeño roedor asomando la cabeza por la madriguera. Con un rostro como aquel no hacía falta hablar demasiado para hacerse entender, supuso Jake, si lo que quería hacer entender era la intimidación. «Quiero hablar con usted», insistió Balazar. Lo dijo en un tono paciente y moderado, pero mantenía la mirada clavada en el rostro de Torre con una intensidad inusitada. «¿Por qué?» «Porque mis jefes quieren que hable con usted y eso a mí me basta». «¿Y sabe qué? Creo que puede permitirse 5 minutos de cháchara por esos 100 de los grandes que tienes, ¿no cree?» «Yo no tengo los 100.000», anunció Torre con un hilo de voz, «como seguro que saben usted y quien quiera que sea su jefe». «Eso no es asunto mío», contestó Balazar. «¿Por qué iba a serlo?
Era su dinero. Lo que sí es asunto mío es si nos vamos a llevar ahí detrás. Si no es así, tendremos que tener esa conversación aquí mismo, delante de todo el mundo. En ese momento todo el mundo eran Aaron Despenot, un Billy Brambo y un par de neoyorquinos expatriados que ninguno de los hombres de la librería podía ver. Los compañeros de mostrador de Despenot habían huido como ratas. Torre hizo un último intento. No tengo a nadie que cuide de la tienda. Se acerca la hora de comer y suele venir gente que se pasa a echar una ojeada durante... De este sitio no saca ni $50 al día, lo interrumpió Gandolini. Y todos lo sabemos, señor Torren. Si lo que le preocupa es perder una gran venta, deje que ese se ocupe un rato de la caja registradora. Por un aterrador instante, Jake creyó que el tipo al que Eddie había llamado feo con ganas se refería ni más ni menos que a John, Jake Chambers. Luego comprendió que Gandolini estaba señalando más allá de él, a Despenot. Torre se dio por vencido. «O Torren». «Aaron», lo llamó. «¿Te importa?» «No, si a ti no te importa», contestó Despenot. Parecía preocupado. «¿Estás seguro de que quieres hablar con estos tipos?» Biondi le clavó la mirada. Jake consideró que Despenot se la sostuvo con valentía. Por extraño que le pareciera, se sintió orgulloso del anciano. «Sí», aseguró Torre. «Sí, no pasa nada». «No se preocupe, su mojino no va a perder la virginidad por nuestra culpa», dijo Biondi, y estalló en carcajadas. «Vigila tu vocabulario. Estás en un lugar de eruditos», le avisó Balazar, aunque Jake creyó percibir una sonrisa. «Vamos, Torren, tengamos una pequeña charla».